¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Agenda Económica PM de este día, martes 9 de junio, acá por las pantallas de CNN Chile. Muchas gracias por acompañarnos y un programa que vamos a comenzar revisando un importante anuncio de esta jornada por parte del Ministerio de Hacienda, y es que finalmente se publicó el esperado decreto de política fiscal. Esto finalmente lo que hace es fijar las metas que tiene el gobierno para el balance estructural en términos de déficit y también para la deuda. Y uno de los mensajes más esperados tiene que ver con la meta que se iba a poner el gobierno para el nivel de déficit que querían lograr para finales de este periodo. En su momento sabemos que se había hablado de eliminar el déficit fiscal para finales del gobierno. Finalmente, durante esta mañana, entonces, el ministro de Hacienda sinceró que eso no va a ocurrir y la meta ahora es llegar a un déficit estructural de 1,5% al año 2030. Revisemos la gráfica que preparamos con las distintas metas que puso el gobierno para los siguientes años de gobierno. Lo vemos entonces acá en la pantalla para el año 2026. La meta de déficit estructural ahora es de 2,6% y lo que vemos es que del 2026 al 2027 el déficit bajaría entonces a 1,8%. Es la diferencia más importante, como vemos. Después hay entonces una convergencia progresiva. Vemos 2028 un déficit de 1,7%, 2029 1,6% y llegando entonces a este 1,5% para el año 2030. Importante revisar estas cifras y ver también cómo cambian con respecto al informe de finanzas públicas que conocimos hace algunas semanas atrás. ¿Cuál es la diferencia entre esas finalmente estas dos cifras que daba a conocer el gobierno? Finalmente, el informe de finanzas públicas lo que hace es, y lo explicaba así el ministro Quirós, mostrar las cifras con la realidad actual y sin contemplar medidas a futuro. En cambio, lo que hace este decreto de política fiscal es que sí incorpora los esfuerzos que va a realizar el Ejecutivo en materia, por ejemplo, decían, en ajuste de los gastos. También contempla el efecto que puede generar la ley de reconstrucción en temas de crecimiento. Todo eso está incorporado. También los esfuerzos para aumentar la recaudación por los cobros del CAE. Y también otro tema que mencionaba Jorge Quirós, el ministro de Hacienda, es que está contemplado dentro de estas cifras, ¿no?, de este 1,5% de déficit a 2030, el tema de este mayor endeudamiento contemplado y que está pidiendo el gobierno para este año. Recordemos que piden elevar el techo de endeudamiento en 6.200 millones de dólares para este año 2026. Todo eso, esos mayores esfuerzos también están contemplados dentro de estas cifras que daba a conocer entonces el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Escuchemos lo que decía por este tema. Vamos a mantener el ancla de deuda para el mediano plazo en 45% del PIB para la deuda bruta del gobierno central. La regla de balance estructural y el ancla de la deuda, ambos actúan en conjunto. El balance estructural va midiendo el flujo, el exceso de gasto, en este caso, y cómo se va achicando cada año, pero la otra le pone un límite muy claro a la deuda. Nuestro compromiso es estabilizarla y luego hacerla descender de a poco a contar del año 2028-2029. Estas metas son logrables primeramente y muy principalmente recuperando el crecimiento económico. El proceso en el cual tenemos plena confianza va a ocurrir. Bueno, y otro de los temas entonces también ahí que precisó el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, es que van a mantener el límite prudente de deuda pública en 45% del Producto Interno Bruto, que es lo que estaba establecido entonces hasta este momento. Y otro de los temas por los que tuvo que responder también el titular de Hacienda es con respecto a la política de embargos para deudores del CAE de mayores ingresos. Escuchemos entonces cuál fue la postura que sostuvo el ministro en la nota de Natalia Muñoz. Llegaron hasta la Tesorería General de la República a repactar su deuda del crédito con aval del Estado. Notificación vía mail hace un par de semanas atrás con algunas condiciones específicas de un tema de un pie y un pago de 24 cuotas que en este minuto para mí es inalcanzable llegar a ese monto. Condiciones que me dieron inicialmente no se han cumplido. En el fondo me dijeron
Lo que habían dicho, un sueldo superior a 5 millones, que yo estoy lejos de eso. Después dijeron un sueldo superior a 3,5 millones que no iba a haber embargo. Tampoco, yo estoy bajo los 2 millones de pesos, entonces, sin embargo, igual el mío está. Es como un poco injusto en el sentido de que no te dan tantas facilidades de pago porque las cuotas se calculan de acuerdo a tu renta. Entonces, claro, se calcula tu renta, pero no considera la realidad que tú puedas tener, porque, por ejemplo, para alguien que es sustento de un hogar o tiene otros gastos adicionales, igual se puede tornar un poco insostenible. Ya fueron notificados y tienen temor a ser embargados, acción que ya se ha realizado a cerca de 1.500 deudores y que se continuará haciendo según lo que confirmó el Ejecutivo. Se van a usar siempre las medidas legales que correspondan, que nos dé nuestro ordenamiento jurídico existente y que vayan dirigidas a personas que tienen capacidad de pago. Esa es la política que se va a seguir. Usuarios de redes sociales ya han denunciado la retención total de sus saldos en cuentas bancarias, incluso algunos que tienen remuneraciones menores a 3,5 millones de pesos al mes. La TGR embargó toda la plata que tenía en la cuenta corriente. De este cuotón que voy a pagar mensual, prácticamente voy a estar pagando lo mismo que mi arriendo en CAE. O sea, es altísimo. A lo que respondió el titular de Hacienda, asegurando que sí podrían haberse registrado algunos errores particulares. La línea de corte fue arriba de 3,5 millones de sueldo al mes. Ahora, esta fue con información de la operación renta del año 25, que es la que disponemos completa, que tiene los ingresos del 24. Pudiese ser que haya algunos casos, pocos, de personas que durante el 25 vieron una caída de ingresos o perdieron su trabajo, y por lo tanto, al ser medidos con la vara del 24, pueden haber aparecido en esta situación. El llamado del Ejecutivo es a repactar la deuda. El problema que acusan las personas morosas del beneficio estudiantil y notificadas por la Tesorería General de la República es que el monto del pie y cuotas que se deben entregar a veces escapa de lo que pueden pagar, situación que han notificado las universidades. Como consorcio de universidades del Estado estamos tremendamente preocupados por la forma que se ha empleado para hacer las acciones de cobro de deudas del CAE. Pensamos que esto está afectando a la familia. Estas situaciones lo único que están generando es que el diálogo se polarice. Parlamentarios de oposición presentaron el proyecto Sueldos Protegidos, que busca modificar el Código del Trabajo y así evitar embargos en las remuneraciones de los trabajadores. Propuesta que no cayó bien del todo en el oficialismo, por no tener excepciones claras. Tanto el ministro Quirós como la ministra de Educación hasta ahora no reconocen que cometieron un error. Y cometieron un error, vaciando las cuentas bancarias de las personas sin siquiera saber si era su sueldo, porque esos son inembargables, los sueldos de los trabajadores. Cuando la izquierda relativiza principios tan básicos como la responsabilidad sobre el pago de deudas del CAE, termina irónicamente incluso beneficiando otras responsabilidades como el pago de deudas alimenticias de los papitos corazón. Aquí el principio es básico, las deudas se pagan, las responsabilidades se cumplen y empezar a distinguir lo único que abre son ventanas de discrecionalidad. Cerca de 30.000 personas ya se han acercado a regularizar su deuda en la Tesorería General de la República. Para no ser embargado se debe pagar el pie y hacerlo dentro del plazo de 30 días de la notificación. Si es que la remuneración es mayor a 3,5 millones de pesos al mes, ya que las rentas menores no deberían, al menos por ahora, presentar embargos. Bueno, y cambiamos de tema porque el Banco Central dio a conocer el índice de ofertas laborales por Internet que mostró una caída por 7º mes consecutivo en el mes de mayo. Esto da cuenta también y se suma a los antecedentes que ya hemos conocido por parte del Instituto Nacional de Estadísticas, con una tasa de desempleo que sabemos está por encima del 9% y 10% también en el caso de las mujeres. Veamos todos los detalles en el siguiente informe. Tasa de desempleo sobre 9%, superior al 10% en el caso de las mujeres y una lenta creación de nuevos puestos de trabajo. Es el complejo escenario que enfrenta el mercado laboral chileno y al que se suma otro antecedente. Las ofertas de trabajo cayeron en mayo por 7º mes consecutivo, según los datos del Banco Central. Efectivamente se ha notado una mayor cautela, las empresas están bastante más o esperando qué es lo que va a pasar con distintas acciones que está tomando principalmente el gobierno, qué es lo que está pasando con la producción minera, que tiene un impacto. Hay clientes que el tema del impacto del combustible les pegó muy fuerte,
Hay otras empresas que el tema de inflación, valor UF, también ha estado teniendo que algunos tratando de ajustar precios y tiene algún impacto muy fuerte hoy día en el empleo. Se trata del índice de avisos laborales que elabora mes a mes el ente emisor y que permite monitorear cómo evolucionan las vacantes laborales que se ofrecen por Internet. En mayo el índice llegó a 67,4 puntos, una caída de casi 11% en un año y además el nivel más bajo desde septiembre de 2024. Los datos del Banco Central reflejan una tendencia que también hemos observado en ADECO Chile en el mercado laboral. Las empresas siguen contratando, pero con mayor cautela. Hoy vemos organizaciones que están priorizando cargos críticos, especializados o estratégicos, lo que se traduce en una menor publicación de vacantes y procesos de selección un poco más exigentes. En Trabajando.com esto no es distinto y vemos una disminución acumulada en el periodo de un 5% aproximadamente. Sin embargo, y esto para poner un poco de paño frío, si lo comparamos con el mismo periodo del año 2025, vemos que la oferta laboral disponible en el mes de mayo está un 9% aproximadamente por sobre lo que teníamos el año pasado. En torno a las 20.000 vacantes en este momento tenemos en la plataforma. Es poco respecto a lo que teníamos en periodos previos a la pandemia, pero existe. Algo que va en línea con lo que han mostrado las cifras del INE, una creación de empleo más lenta y un rezago en los de carácter formal privado. Según las cifras más actualizadas, en el último año se crearon solo 68.000 nuevos puestos de trabajo, los cuales fueron exclusivamente informales. De hecho, se destruyeron 39.500 empleos formales. Con una economía que se contrajo el primer trimestre y que sigue débil en cuanto a crecimiento, obviamente no es un escenario propicio para que las empresas contraten a más personas. Desde hace un tiempo se han acumulado un incremento importante de los costos laborales y eso hizo que aumentaran mucho los costos de contratación, pegándole muy fuerte sobre todo al empleo formal que generan las micro, pequeñas y medianas empresas. Las proyecciones hacia adelante tampoco son auspiciosas. De un mercado laboral que no se va a recuperar en el corto plazo. La actividad económica, todo indica que va a seguir débil en el corto plazo. A ello hay que sumarle la estacionalidad negativa propia de la época invernal. Sabemos que en invierno hay varios sectores de la economía que tienen su temporada baja y que la tasa de desempleo tiende a subir. En lo que hay consenso es que el reimpulso del crecimiento económico es la mejor receta para mejorar la situación del mercado laboral a largo plazo. Con esta información entonces hacemos una breve pausa y ya volvemos con más Agenda Económica. Estamos de vuelta en Agenda Económica PM para conversar sobre una noticia que hemos conocido en los últimos días. Sabemos que en el plano local la economía enfrenta ciertos desafíos con caídas en la actividad los primeros meses del año y en el plano internacional hay mucha incertidumbre, por un lado por el conflicto en Medio Oriente, pero hemos conocido también en los últimos días que se suma un nuevo factor que tiene que ver con la incertidumbre arancelaria, porque Estados Unidos estaría evaluando la posibilidad de imponer aranceles de 12,5% a aquellos países que no cuenten con prohibiciones a las importaciones realizadas con trabajo forzoso y eventualmente eso podría afectar a Chile. Como sabemos, todo esto es algo que está en evaluación todavía, no hay un anuncio concreto, pero queremos conversar a esta hora en Agenda Económica con Loreto Seguel sobre este tema. Ella es presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón. Loreto, muchas gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias por la oportunidad también de conversar de temas tan importantes para Chile. ¿Cómo recibieron ustedes esta noticia, esta evaluación que estaría haciendo Estados Unidos con respecto al tema arancelario? Bueno, indudablemente es un tema que nos preocupa. Esto ya pasó, esto partió finalmente el año pasado con los primeros anuncios de alza de arancel por parte de Estados Unidos. Y hoy día efectivamente nos vemos sorprendidos por una posible nueva alza. Desde el Consejo del Salmón, gremio que representa productores del salmón de Chile, obviamente es un tema que nos preocupa. Estados Unidos es de los principales mercados para el salmón chileno. Pero yo te diría que no solamente nos preocupa, sino que en esta oportunidad creo que también, como fue la vez anterior, hemos estado bien ocupados de hacernos cargo de trabajar con la autoridad, en particular con el canciller, la subsecretaria, sus equipos,
Creo que los desafíos país se enfrentan en unidad y eso es lo que efectivamente ayer pasó en una reunión con el canciller, sus equipos, donde habíamos distintos sectores productivos, porque esto afecta a Chile, a distintos sectores productivos. Por supuesto, a nosotros como salmonicultura nos afecta. Estamos obviamente muy atentos y trabajando en conjunto con la autoridad, pero creo que estos desafíos país se enfrentan en unidad. Es lo que se conversó ayer profundamente en una conversación en Cancillería y bueno, estamos trabajando con una noticia, como bien tú dijiste, en desarrollo. Esto es algo que fue anunciado, requiere todavía de distintas reuniones, pero es algo que tenemos que poner mucha atención porque Estados Unidos es muy relevante también para la salmonicultura. Y bueno, como decíamos, todavía es algo que no se concreta, no es un anuncio formal, sino que es algo que estaría en evaluación, pero en caso de que así fuera y que esto empezara a regir, ¿qué impacto podría tener para la industria salmonera? Porque sabemos que es uno de los principales productos de exportación de Chile. Bueno, nosotros estamos bien conscientes que estos temas indudablemente tienen que ver con decisiones geopolíticas a nivel global. No es solamente con Chile, no es solamente con la salmonicultura chilena. No olvidemos que el salmón más consumido en Estados Unidos es el salmón chileno y también el salmón chileno ocupa muchos productos de Estados Unidos, importamos materias primas de Estados Unidos, generamos un impacto positivo también en distintas plantas de proceso estadounidenses, por lo tanto es algo que indudablemente nos afecta, pero también creo que en estos temas Chile tiene mucho que decir, tenemos una institucionalidad y una robustez en los temas que efectivamente hoy día la normativa que Estados Unidos está aduciendo como el USTR 301 que tiene que ver con posible trabajo forzoso. Chile tiene una institucionalidad robusta y ha adscrito a distintos códigos y normativas internacionales que validan que no cabe duda que respecto de la realidad global, Chile tiene estándares en derechos humanos, en debida diligencia, en desarrollo humano de alto estándar y la salmonicultura no es ajena a ello. Desde el Consejo tenemos una agenda muy robusta internacional en temas laborales, por lo tanto yo diría que es una noticia en desarrollo, no nos queremos adelantar. El canciller ayer fue muy claro que se están generando todos los espacios para hablar con Estados Unidos, las reuniones formales y oficiales entre los dos países y yo creo que lo importante es que Estados Unidos valora el salmón chileno, valora también los productos chilenos y este desafío país es algo que en conjunto tenemos que enfrentar y es parte un poco de la dinámica de estar hoy día en un mundo globalizado. Estos temas comerciales los vamos a vivir y uno de los acuerdos ayer es que tenemos que seguir promoviendo lo que para la salmonicultura ya es parte. Somos una industria muy diversificada en mercados, hay que seguir fortaleciendo como país esa diversificación y en ese sentido desde la salmonicultura total apoyo a lo que está el canciller, la subsecretaria y sus equipos liderando, obviamente con preocupación, pero el apoyo es muy importante también en esto. Claro, precisamente el tema de la diversificación es bien importante, sobre todo con esta alta incertidumbre en materia arancelaria del último año, podemos decir, porque ya se había ocurrido algo similar con anuncios anteriores que había hecho el presidente de Estados Unidos. En ese sentido, ¿qué avances ha realizado Chile y en específico la industria salmonera en el último tiempo para ampliar los horizontes y ir hacia distintos mercados? Bueno, nosotros hoy día somos una industria cuyo foco ha estado en muchos mercados internacionales. Hoy día el salmón chileno llega a casi 100 mercados. Los principales mercados efectivamente son Estados Unidos, Brasil, Japón, el Asia, México, pero hoy día somos capaces de llegar a 100 mercados. El mundo demanda salmón chileno y lo que estamos haciendo es, desde el Consejo del Salmón, apoyar a las empresas socias, empresas productoras de salmón de Chile, a poder generar mayor relación con todas estas economías. Las economías no solamente tienen relaciones comerciales, sino que también tienen algo que hemos llamado diplomacia empresarial, desde el punto de vista de generar desde el Consejo del Salmón una relación de trabajo con los distintos, por ejemplo, países, sus embajadores, embajadoras y equipos de trabajo. Creo que nos ha dado una forma de relacionamiento robusto, riguroso, y que permite hoy día seguir promoviendo el salmón chileno en el mundo. Yo creo que es importante decirlo, el salmón chileno hoy día es parte de la solución
al desafío global alimentario que tenemos en Chile. Por lo tanto, o sea, no en Chile, sino que en el mundo. Por lo tanto, ser parte de la solución al desafío global alimentario nos permite proyectar esta proteína, proyectar la salmonicultura chilena y saber que este producto tan noble que se produce en el sur de Chile no solamente es orgullo internacional, sino que también se ha ido transformando en ese orgullo nacional que día a día va construyendo el sur de Chile. ¿Con qué sensación quedaron también después de esta conversación que tuvieron en la jornada de ayer con las autoridades del gobierno? Bueno, primero quedamos con una sensación que hay una convicción que la alianza público-privada y el trabajo mancomunado con los sectores productivos es importante. Yo creo que eso es una buena noticia. Es una buena noticia que lo público, lo privado, que desde Cancillería, desde el gobierno de Chile, todos unidos podamos enfrentar esos desafíos. Pero también es cierto que se habló que esto va a ser una realidad de las distintas relaciones comerciales que vamos a vivir en nuestro país, que vamos a vivir a nivel global, y eso nos desafía a día a abrir nuevos mercados, generar más relación con Cancillería, con Subrey, con los distintos estamentos chilenos en el extranjero, pero también a generar todas aquellas condiciones, Pilar, que permitan seguir desarrollando la salmonicultura chilena. Hoy día tenemos grandes desafíos al interior de nuestro país. Hoy día hay un proyecto de ley donde la acuicultura es parte de ese proyecto de ley de reconstrucción. Tenemos que destrabar el crecimiento y desarrollo de esta industria porque el mundo demanda salmón chileno. Y mientras se avanza en las negociaciones arancelarias con Estados Unidos, hay muchos otros países, muchos otros mercados que demandan salmón chileno, y hoy día el deber con Chile, el deber con el desarrollo, el deber con que todos estamos de acuerdo que hay que volver a crecer, es necesario destrabar la salmonicultura para poder generar mayor exportación, mayor impacto y mayor bienestar también para el sur de Chile. ¿Están confiados después de esta conversación en que esta situación, este posible mayor arancel pueda revertirse? ¿Cómo ve también la capacidad negociadora de las nuevas autoridades? Yo creo que indudablemente cuando tenemos reuniones como las de ayer, Chile siempre ha mantenido una política de Estado, tiene una robustez en sus relaciones internacionales. Nosotros tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos y yo diría que lo verbalizaron ayer las autoridades. Están generando todos los espacios para generar buenas reuniones de trabajo. Es importante decirlo, no es que todavía se haya subido el arancel. Estamos bajo un proceso de investigación, negociación. Por lo tanto, es muy importante los antecedentes que entreguemos a la autoridad para enfrentar estos desafíos. Yo diría que ahí está el foco desde el Consejo del Salmón. Estamos esperanzados de que se están tomando todas las acciones necesarias para enfrentar este desafío, y también hay algo importante para nosotros. Desde el Consejo del Salmón, representante de productores, desde hace ya casi más de 2 años, 3 años, hemos emprendido una agenda laboral robusta con organismos internacionales como por ejemplo la OIT. Y eso le muestra, no solamente a Estados Unidos, sino que al mundo, que los estándares de la salmonicultura en derechos laborales son de alto nivel. Hoy día, trabajo mancomunado con la OIT en derechos humanos, debida diligencia, permite poner a la salmonicultura en los más altos estándares de desarrollo laboral, y eso creo que es fundamental al minuto de enfrentar reuniones de trabajo con Estados Unidos o con cualquier otro país donde hoy día el salmón chileno es parte. Loreto Seguel, presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón, muchas gracias por toda esta conversación con Agenda Económica PM. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes también. Que esté muy bien. De esta forma, entonces, terminamos la Agenda Económica de este día martes. Muchas gracias por acompañarnos y sigan con nosotros acá en CNN Chile, que ya vienen más informaciones.